Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 30. El resurgir de Cartago. La primera guerra púnica había dejado a Cartago completamente devastada. 23 años de guerra vaciaron el tesoro del que había sido uno de los estados más ricos del Mediterráneo, y el Tratado de Lutacio les obligaba a ceder Sicilia y a pagar a los romanos un dinero que no tenían ni para sí mismos. Sin dinero, la recuperación prometía ser difícil. En primer lugar, tras la guerra, los cartagineses tenían que pagar a todos los mercenarios que habían usado para batallar a los romanos. Mercenarios a los que habían ido prometiendo más y más dinero para mantenerlos leales y que aguardaban ansiosos el pago por sus servicios. Amílcar Barca, el general cartaginés que había permanecido en Sicilia, había ido devolviendo las tropas poco a poco, con los restos de la maltrecha armada cartaginesa. Sus instrucciones para los sufetes de Cartago eran simples. Según vayan llegando, los pagáis y los disolvéis. De esa manera, nunca se acumulará todo un ejército a las puertas de nuestra ciudad. Sin embargo, el Senado cartaginés veía las cosas de otra manera. En las arcas del Estado apenas había dinero para pagar a los romanos o a los propios cartagineses, y desde luego ellos no iban a poner sus propias fortunas para pagar a unos extranjeros que les habían perdido la guerra. Así que, según iban llegando las tropas para ser pagadas, los oficiales cartagineses les entretenían con excusas y promesas de que pronto serían pagados, por lo que los mercenarios iban acampando a las afueras de Cartago. Al cabo de unos meses, Amílcar concluyó la evacuación de Sicilia y volvió a su tierra a ocuparse de sus asuntos, pero no por mucho tiempo. Es que los mercenarios impagados se fueron impacientando y pronto dedujeron correctamente que no les iban a pagar. También dedujeron que eran el único ejército de la zona y que podían tomar por la fuerza lo que legítimamente les pertenecía. Por tanto, se rebelaron, sitiaron la ciudad de Cartago y empezaron a tomar las tierras vecinas. En general, los cartagineses se aseguraban de que en sus ejércitos hubiera mercenarios de todas las nacionalidades, númidas, celtas, baleares, griegos, de manera que cada uno hablase una lengua distinta y les fuera más difícil organizarse para una rebelión. Pero el descontento general y el objetivo común les unieron para poner en un serio aprieto a sus antiguos líderes. La rebelión de los mercenarios ya la expliqué en el capítulo 28, pero en resumidas cuentas, los cartagineses necesitaron llamar de nuevo a Amílcar, su mejor general, y contratar a otros mercenarios para ser capaces de sofocar a sus antiguas tropas y sus nuevos aliados. Esta situación casi provocó el colapso de Cartago, sumidos en una guerra civil antes de haberse recuperado de la primera guerra púnica y completamente endeudados por las reparaciones de guerra que debían a Roma. No es de extrañar que las provincias más lejanas, como Cerdeña, se rebelasen contra la autoridad cartaginesa y buscasen la independencia. Estos independentistas pidieron ayuda a Roma, que no dudó en prestársela. Cuando los cartagineses intentaron atacar a los disidentes, Roma declaró de nuevo la guerra a Cartago, que no tuvo más remedio que rendirse inmediatamente y ceder a Roma las islas de Córcega y Cerdeña, y además aceptar más reparaciones de guerra a pagar. Otra humillación más. Cartago, que hacía tan solo unas pocas décadas era la mayor potencia económica del Mediterráneo central, estaba en la completa bancarrota. Cartago necesitaba dinero desesperadamente, y la península ibérica estaba llena de minas de oro, plata, hierro y cobre. En aquellos tiempos, Cartago ya contaba con al menos 4 colonias en la península, todas de origen fenicio: Gadif, Malaca, Sexi y Abdera, correspondientes a las actuales ciudades de Cádiz, Málaga, Almuñécar y Adra, respectivamente, todas en la costa sur de la Andalucía actual. Las ciudades eran principalmente puertos comerciales que compraban los metales producidos por los pueblos del interior, celtas e íberos, y vendían productos elaborados del resto del Mediterráneo. El plan era apoderarse de las minas del interior de la península y ahorrarse un intermediario, una acción militar que sacase a Cartago de su miseria. Para esta misión, solo había un hombre capacitado para liderar a los ejércitos cartagineses: Amílcar Barca, el héroe de la primera guerra púnica y de las guerras de los mercenarios. Pero además, había otros motivos para que Amílcar abandonase Cartago. No quiero profundizar en las tramas políticas de la ciudad, pero la aristocracia cartaginesa empezaba a ponerse celosa de la popularidad creciente de Amílcar. Básicamente, había dos bandos. Por un lado, los que querían la paz con Roma,
aceptar la nueva situación geopolítica de Cartago e intentar recuperarse lo más rápido posible para volver a enriquecerse con los negocios. Esta facción estaba compuesta por la mayoría de la aristocracia cartaginesa y estaba liderada por Anón el Grande. Anón el Grande ya había aparecido en este podcast. Lideró la armada cartaginesa en el último enfrentamiento con Roma, lo que provocó la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica, y comandó también, con poco éxito, los ejércitos cartagineses al principio de la Guerra de los Mercenarios, justo hasta que el control fue tomado por Amílcar. Pero que no nos engañen sus derrotas militares. Anón el Grande era una de las personas más ricas e influyentes de Cartago, y su nombre aparecerá varias veces durante esta temporada, como rival y antagonista de la familia Barca. En el otro bando estaban todos los que se oponían a dejar a Roma tranquila y sin venganza, y los que querían recomponer el poder de Cartago para poder en el futuro volver a plantar cara a los romanos y recuperar el territorio perdido. En esta facción se encontraba Amílcar Barca, y consiguió además el apoyo de un influyente líder cartaginés, Asdrúbal el Bello, con el cual Amílcar casó a su hija. Aún así, esta facción era minoritaria y con menor influencia, por lo que abandonar la ciudad era una buena idea. Aníbal y Asdrúbal obtuvieron permiso del Senado cartaginés para reunir un ejército y marchar por la costa norte de África para volver a someter a las tribus númidas que se estaban rebelando. Así pues, en el año 237 a.C., Amílcar reunió un ejército y Asdrúbal una flota. Ambos se dirigieron hacia el oeste, marchando y navegando, y reuniendo durante el camino escuadrones de caballería númida y varios elefantes. Además, aunque en este momento no le dieron importancia, el hijo mayor de Amílcar, Aníbal Barca, acompañó a su padre en la expedición. Según la leyenda, antes de partir, Amílcar hizo jurar a su hijo de tan solo 9 años por Baal, el dios de los cartagineses, que no daría descanso a los romanos en toda su vida. Cuando llegaron a las columnas de Hércules y sin el permiso del Senado cartaginés, los Barca y su ejército, incluyendo a los elefantes, cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron a Gadir. La invasión cartaginesa de Hispania había comenzado. El plan que Amílcar proyectaba sobre Hispania estaba preparado minuciosamente. Conocía bien las fabulosas riquezas de Hispania en minerales, pesca y agricultura. Con ellas pretendía proporcionar a sus soldados mercenarios todo lo que necesitasen, incluyendo su paga. En aquella época, la península ibérica estaba poblada por tribus cuya destreza en el campo de batalla solo era comparable a su falta de sofisticación política. Había 3 grandes grupos tribales: los íberos, los celtas y los celtíberos, que eran una mezcla de las 2 razas anteriores. Pero decir que Hispania estaba descentralizada sería quedarse corto. No solo las 3 razas estaban constantemente enfrentadas, sino que dentro de cada una, cada pueblo formaba intensas rivalidades con sus vecinos. Cuando Amílcar se embarcó en su conquista, su tarea se vio enormemente facilitada por la total falta de cooperación entre los nativos y la disposición de los lugareños a unirse a los cartagineses si eso significaba aplastar a sus vecinos. Durante su campaña, Amílcar sometió a muchos pueblos, unos por la fuerza y otros por negociaciones. Dio muerte a muchos importantes jefes íberos y celtíberos y alistó entre sus propias filas a más de 10.000 tropas locales. Poco a poco, durante los 10 años siguientes, Amílcar fue haciéndose con el control del sureste de Hispania, conquistando y fundando ciudades. Como ni los cartagineses ni los hispanos nativos llegaron a ser grandes historiadores, no disponemos de mucha información sobre las campañas hispánicas de Amílcar, pero sí que podemos, grosso modo, indicar cómo fue expandiendo su territorio. Para comenzar, desde su punto de partida en Gadir, Amílcar y sus fuerzas avanzaron hacia el noroeste, hacia la actual provincia de Huelva, donde luchó con una coalición de guerreros locales. Amílcar y los cartagineses los vencieron con facilidad, mataron a sus líderes y ofrecieron a los vencidos respetar sus pueblos y su modo de vida, con la condición de que los jóvenes sirviesen en sus filas. De esta manera, ya en el primer año, más de 3.000 tropas hispanas se unieron al ejército púnico. Para pagar a su creciente ejército, Amílcar se hizo con el control de numerosas minas en la región de Río Tinto y al sur del río Guadalquivir, llamado Betis por los romanos. Con los metales extraídos de las minas, Amílcar acuñó monedas en las que se esculpía su rostro, el de su yerno Asdrúbal y el de su hijo, Aníbal.
Esto dejaba claro a las tropas quién era el verdadero líder y quién les pagaba. Al poco tiempo, Amílcar empezó a exigir a sus tropas que le jurasen fidelidad a él y a su familia, sin hacer ninguna mención de Cartago. Aunque formalmente seguían siendo cartagineses, y Amílcar enviaba grandes riquezas para la recuperación de la ciudad y el pago de las reparaciones a Roma, los Barcas estaban haciendo cada vez más independientes y poderosos en Hispania. Tras controlar toda la costa del sur de Hispania, los cartagineses se centraron en la región alrededor del río Betis, lo que hoy conforma la Comunidad de Andalucía, buscando el control de las minas de la región montañosa de Sierra Morena. Esta región estaba mucho más densamente poblada, y los hispanos fueron capaces de juntar a un ejército de hasta 50.000 hombres dispuestos a enfrentarse a los cartagineses que invadían sus tierras. Sin embargo, Amílcar, haciendo uso de la plata que extraía de las minas del sur, sobornó a gran parte de este numeroso ejército hispano para que se unieran a sus filas y liquidó al resto. De nuevo, los cartagineses habían conseguido ampliar su ejército y su territorio. En unos 2 años, es decir, sobre el 235 a.C., Amílcar había logrado controlar el tercio sur de la península ibérica, y el oro y las riquezas empezaban a llegar a la ciudad de Cartago. No solo tenían para pagar la deuda con Roma, sino para volver a enriquecerse de nuevo. En el año 231 a.C., las tribus númidas volvieron a rebelarse y atacar los territorios africanos de Cartago, así que Amílcar envió a su yerno, Asdrúbal el Bello, con parte del ejército. Asdrúbal, que había aprendido el arte de la estrategia militar junto con Amílcar en Hispania, no tardó en aplacar la rebelión y someter de nuevo a los númidas. Por último, para evitar futuras rebeliones contra Cartago, Asdrúbal separó Numidia en 2 reinos diferentes y estableció 2 reyes para que lucharan entre sí para intentar controlar Numidia entera. Mientras se entretuvieran así, no atacarían a Cartago. Aunque esta decisión obtuvo exactamente lo que Asdrúbal quería en ese momento, tuvo futuramente mucha relevancia durante la Segunda Guerra Púnica. Tras la campaña contra los númidas, Asdrúbal, siguiendo la costumbre de su suegro Amílcar, reclutó para su ejército a algunos de los valerosos jinetes y volvió a Hispania, acompañado del segundo hijo de Amílcar, que también se llamaba Asdrúbal. Así, 4 miembros de la familia Barca estaban ya en Hispania: Amílcar, su yerno Asdrúbal el Bello y sus 2 hijos mayores, Aníbal de 15 años y Asdrúbal de 10. Amílcar educó a sus hijos desde pequeños en un ambiente militar. No eran desconocidos por los soldados, ya que compartían con ellos su duro modo de vida, lo que hacía que fuesen enormemente respetados por el ejército. Además, desde pequeños fueron aprendiendo todo sobre tácticas y estrategia militar, sin olvidar que Aníbal y Asdrúbal fueron capaces de aprender las lenguas de todas las diferentes tropas de su ejército. Sin duda, este modo de vida influyó grandemente en las capacidades de Aníbal como general. Como base de operaciones en Hispania, Amílcar fundó la ciudad de Acraleuqué, que hoy es la ciudad de Alicante y en aquel entonces era poco más que un campamento militar. Situada al sureste de la península, la ubicación constituía tanto un buen puerto para conectar con Cartago como una buena base para planear una invasión al interior de Hispania. En ese mismo año, el 231 a.C., Roma, que estaba en ese momento ocupada con pequeñas rebeliones en Córcera y Cerdeña, las 2 islas que acababan de arrebatar a Cartago, envió una delegación a Hispania, preocupada por el ascenso del poder de Amílcar y de los cartagineses en general. Amílcar recibió cortésmente a la embajada y les explicó que lo único que estaba haciendo era conseguir plata para poder pagar las enormes reparaciones de guerra que debían a Roma. Los embajadores, contentos con la respuesta, volvieron a su ciudad. Estaban a punto de embarcarse en una guerra contra Iliria y no se volvieron a preocupar por los cartagineses hasta un lustro después. Durante los años siguientes, Amílcar y Asdrúbal continuaron avanzando su campaña por el sur de Hispania, ampliando sus dominios o asegurándose los territorios ya conquistados. En una ocasión, en el año 229 a.C., Amílcar, acompañado por sus 2 hijos, dirigió una campaña contra la ciudad de Elique, la actual Elche, que estaba asediando. El caudillo de los oretanos, un pueblo enfrentado a Elique, ofreció su ayuda a Amílcar, que la aceptó encantado y envió a parte de su ejército de vuelta a Acraleuque. Pero entonces, los oretanos traicionaron a los cartagineses y atacaron a la pequeña fuerza restante. Sorprendidos, los cartagineses tenían muy poco que hacer contra el ejército oretano. En la huida, Amílcar envió a sus 2 hijos de vuelta a Acraleuque
mientras él distraía a los oretanos con unas pocas tropas para emprender más tarde la huida. Sin embargo, pronto fue acorralado contra el río Segura y Amílcar murió ahogado en él en el año 228 a.C. El mejor general cartaginés hasta la fecha murió a la edad de 47 años, sacrificándose para salvar a sus hijos. Amílcar había luchado bravamente en Sicilia durante la Primera Guerra Púnica. Los romanos nunca pudieron derrotarlo y pese a ello fue obligado a firmar la paz. Tras negociar una paz deshonrosa para Cartago, Amílcar volvió a sus tierras, pero no pudo encontrar ninguna tranquilidad, puesto que enseguida fue llamado para salvar a Cartago en la Guerra de los Mercenarios, provocada en gran parte por sus adversarios políticos. Después de demostrar su valía como general, salvando a Cartago de sus enemigos y ganándose la envidia y rencores de la aristocracia púnica, formó un ejército para expandir el imperio y se lanzó a la conquista de Hispania, proporcionándole a Cartago no solo el dinero para pagar a Roma, sino plata suficiente para volver a florecer. En Hispania volvió a demostrar su valía como general y diplomático, ganando las batallas necesarias, pero también sabiendo perdonar a sus enemigos, aliarse con ellos y ganando por tanto nuevos soldados para su ejército. Supo gestionar su nuevo territorio, formando casi el inicio de una dinastía bárcida, y dejó su huella en España fundando la ciudad de Alicante, y si hacemos caso a la leyenda, también el puerto de Barcino, que se convertiría en Barcelona. Además de todo esto, supo ser un padre para Aníbal Barca, educándole en el odio a Roma y entrenándole para ser un digno sucesor y la persona que más quebraderos de cabeza traería a los romanos de la siguiente generación. Amílcar fue un personaje histórico que hasta los antiguos romanos aprendieron a admirar como uno de los mejores generales de la historia. Igual no ha trascendido tanto, pero porque fue eclipsado por los aún mayores éxitos de su hijo. Sin embargo, si no fuera por el legado de Amílcar, Aníbal no habría logrado todo lo que logró. Hemos visto cómo gracias a Amílcar, Cartago fue capaz de levantarse de sus cenizas y volver a prosperar, mientras Roma se enredaba en guerras contra ilirios y galos. Con su muerte, todo podría haber quedado en nada y los hispanos haber recuperado su territorio, pero como veremos en el próximo episodio, Asdrúbal y Aníbal fueron capaces de honrar el legado de Amílcar y mantener, al menos por un tiempo, el dominio cartaginés en Hispania.